Buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión del ciclo sobre este recorrido por la arquitectura española con en este caso, una mirada sobre una pareja de obras que en realidad pueden actuar de una manera realmente complementaria, que son la Casa Bloc y la caseta desmontable del Gacepac. Como siempre, pues hago una pequeña introducción a las mismas. Presento a continuación a los intervinientes y ya pues damos paso al diálogo, ¿no? La idea de esta sesión es una idea un tanto singular. Primero es una irrupción ya de la arquitectura del siglo XX, entendida realmente ya como patrimonio por todos nosotros dentro del ciclo. La verdad que hemos hablado de arquitecturas históricas, pero hemos hablado del presente de esas arquitecturas históricas. Ahora las arquitecturas son históricas, vamos a decir, manontropo. El tiempo, hay mucho menos distancia entre unas y las otras. Los dos proyectos pertenecen a ese grupo de arquitectos y técnicos para el progreso de catalanes, para el progreso de la arquitectura contemporánea. A un grupo que significa en España la irrupción, será un tema que habrá que probablemente comentar a lo largo de la intervención, la irrupción realmente de una modernidad homologable con la del resto de Europa. Ya no son los intentos aislados de los años, finales de los años 20, sino que hay otro perfil. El Gacepac, con su tienda abierta en Barcelona, el Gacepac con las iniciativas de transformación de la ciudad, el Gacepac con ese vínculo tan estrecho con la modernidad internacional, significa, ya digo, un elemento fundamental para entender el posterior desarrollo de la arquitectura contemporánea en nuestro país. Esa arquitectura contemporánea que tuvo, evidentemente, como toda la vida española, un punto de inflexión importantísimo en la Guerra Civil y que aquí pues simboliza un poco con la imagen del pabellón de España en la Exposición de París de 1937, realmente como obra de fin de un ciclo. Lo que aportan estas obras es básicamente algo que yo lo comentaba tanto con Iñaki Ábalos como con Víctor Pérez Escolano, algo muy importante, y es que en un tiempo precisamente como este, unas obras que demuestran que la arquitectura, también como decía un interviniente del ciclo, José Ramón Sierra, al principio está para resolver problemas, y esta arquitectura realmente se planteaba así. El mundo de la caseta desmontable tiene que ver con el mundo de las clases menos favorecidas y su derecho al ocio, al descanso, a una vida, por tanto, digna en muchos aspectos, algo que su época le negaba. El tema de la caseta desmontable tiene que ver con el gran proyecto de la ciudad de reposo, la ciudad de vacaciones, y todas estas iniciativas conectan, ya digo, con un mundo en el que la arquitectura está poniéndose al servicio de necesidades de los ciudadanos, de las personas, un mundo evidentemente convulso. En el caso de la Casa Bloc, la arquitectura afronta un tema que, en el caso de la arquitectura española, había estado lejos de ser una prioridad. El tema de la vivienda colectiva y el tema, dentro del ámbito de la vivienda colectiva, de la vivienda social. Por encima de lo que se pueda decir de ella, estamos ante un intento serio, sólido, de afrontar algo tan complejo como la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, del proletariado urbano, que en estos momentos pues se aparece como una necesidad, evidentemente conectada con unas circunstancias políticas, sociales muy concretas. Hablar de la caseta desmontable es, curiosamente, hablar de la Casa Bloc y la caseta desmontable es hablar de obras existentes y no existentes. Hablar de obras existentes, la Casa Bloc, es hablar también de problemas patrimoniales, de su conservación, del hacer compatible su valor como edificio singular que forma parte del patrimonio y también su valor de uso. En ese sentido, pues debemos reflexionar en torno a ello. Y la caseta desmontable es hablar de algo que efímero, muy conectado también con una sensibilidad de nuestro tiempo, del tiempo presente, y donde pues podemos, digamos, adivinar una serie de inquietudes, una serie de valores que, lejos de ser distantes de nuestra realidad, creo que se encuentran enormemente presentes en nosotros.
Para hablar de ello, dos personas que lo pueden hacer y creo que con una extraordinaria propiedad. Por un lado, a mi izquierda, Iñaki Ábalos, arquitecto, arquitecto por la Escuela de Madrid y en la actualidad y catedrático de la misma del Departamento de Proyectos. La elección de la Casa Bloc es una elección, yo creo que perfectamente, y de la caseta desmontable, una elección perfectamente coherente con lo que es su trayectoria, porque es una trayectoria muy importante en el plano docente, en el plano de investigación y en el plano de la arquitectura construida, y eso me parece que es un valor importante. En el ámbito docente, aparte de su presencia en la Escuela de Madrid, es profesor en la Escuela el Graduate de Harvard, y ha sido también profesor en universidades americanas como Columbia, como Cornell, Lausana en Suiza, digamos como referencia un poco fundamental, y la AIA, la Architectural Association de Londres, es uno como centro también de referencia a la modernidad en el caso europeo. En lo que se refiere a la práctica arquitectónica, pues ha formado parte como de dos estudios de referencia de la arquitectura española. Primero, en su época como socio fundador, el estudio Ábalos y Herrero, con Juan y Herrero, y en la actualidad con el estudio de Ábalos-Senkiewicz. En ambos casos sus obras han sido de las que, digamos, debemos considerar como obras de referencia en la arquitectura española desde los 80 al tiempo presente. En la parte, digamos, que más cercana puede estar a un tema como este, hay que destacar todo el tema de su trabajo teórico a través de publicaciones muy diversas. Yo he hecho pues un pequeño resumen: Técnica y Arquitectura en el año 92, Naturaleza Artificial con Juan Herreros, y sobre todo un libro al que yo le tengo pues especial aprecio, y que es La Buena Vida, porque trata además sobre algo que me parece fundamental a la hora de entender obras como esta, como es los modos de habitar y cómo se habita, digamos, en el mundo contemporáneo, en la ciudad contemporánea, en la vivienda contemporánea. Por tanto, yo creo que hay muchísimas razones para que Iñaki Ábalos pues, pueda ser hoy el perfecto anfitrión a todos nosotros para introducirnos en este mundo. A mi derecha se encuentra Víctor Pérez Escolano, a quien le toca en esta ocasión, entre comillas, el papel de historiador, aunque realmente Víctor es arquitecto, pero bueno, su dedicación al tema de la historia de la arquitectura pues ha sido, yo creo que una tarea que se impuso a sí mismo desde hace muchísimos años, ¿no? Es catedrático en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, del Departamento de Historia, Teoría y Composición. Y ya digo, ha participado de una manera muy intensa, podemos decir, de la construcción de la crítica contemporánea de arquitectura en España. Ese ha sido desde los años 70, 80 hasta hoy un elemento fundamental. Es decir, yo creo que es imposible, y me parece que no estoy exagerando con ello, construir la historia de la crítica de la arquitectura en España desde los años 80 hasta hoy sin la figura de Víctor Pérez Escolano. Es una persona además enormemente involucrada tanto en la gestión de lo público, donde ha tenido diversos cargos en la política municipal, autonómica en Andalucía, a la implicación en actividades y en centros culturales. Pues por ponerle un ejemplo cercano, es miembro del patronato de la Fundación Thyssen de Madrid. En cuanto a sus tareas investigadoras, aquí sí que confieso que me resultaría muy complicado seleccionar algo. Aparte, somos ahora amigos y compañeros, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar que ha sido una persona que no ha tenido, y eso es algo me parece magnífico, prejuicios a la hora de acercarse a muy diversas arquitecturas. Para muchos de nosotros, yo me considero en ese sentido tener el privilegio de haberlo tenido como profesor y después tenerlo como compañero, pues ha sido una persona que nos ha ayudado a saber ahondar en muchísimos territorios. Él empezó trabajando en arquitecturas del siglo XVI y XVII, después empezó a trabajar, por ejemplo, en un territorio muy poco valorado como era el del regionalismo, en el caso de la arquitectura en Andalucía y en Sevilla en particular, y ya de una manera más decidida entró de lleno en el ámbito de la modernidad. Tiene obras que son, para los estudios de arquitectura contemporánea en España, de absoluta referencia. Ha tenido un papel siempre muy activo en esa organización tan importante para el tema de la consideración de lo contemporáneo como patrimonio, como es Docomomo, la organización para la documentación y conservación de las arquitecturas del movimiento moderno, lo cual también nos ayuda en este caso a entender a alguien
que no ve la arquitectura como un hecho fosilizado, sino todo lo contrario, como un hecho vivo y activo, y eso me parece importantísimo. Yo le doy las gracias a los dos por haber aceptado esta conversación y paso la palabra a Iñaki Ábalos para que haga pues su primera reflexión sobre esta dupla de edificios. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Javier. Es un placer estar en la Fundación MAFRE. Muchas gracias por la invitación y al público por la asistencia. Y desde luego es un placer siempre dialogar con Víctor Pérez Escolano, que ya nos unen bastantes diálogos en diversas situaciones y siempre han sido un verdadero placer y he aprendido mucho. Espero que vosotros también. Bueno, pues me corresponde a mí, para bien o para mal, la responsabilidad de haber elegido con Javier un poco la dualidad entre una pequeña cabañita de la que se hicieron 5 o 6 construcciones, ¿no? Hay distintas versiones que formaba parte de un proyecto muy ambicioso del Gatepac o de la facción catalana del Gatepac y contrastarlo con, digamos, la primera intervención de una escala urbana y de una intención claramente, digamos, de resolución de la vivienda colectiva que se dio en el otro extremo, mientras que las cabañas estaban pensadas por la zona en la que ahora está el aeropuerto de Barcelona, digamos que la Casa Bloc está edificada muy cerca de donde se va a hacer la estación de alta velocidad, está, digamos, al norte, muy cerca de la Ronda d'Alt, por así decirlo. No sé si conocéis bien la localización, pero está hasta hace poco en un sitio pues prácticamente que ningún turista, salvo que fuese un arquitecto joven, visitaba, ¿no? Y así es como yo conocí la obra, en esas peregrinaciones que hacemos los estudiantes de arquitectura y los arquitectos, y me quedé fascinado porque además pude entrar en alguna de las viviendas que estaban muy deterioradas y me quedé fascinado porque me di cuenta de que la ambición y capacidad de la facción catalana del Gatepac por abordar los problemas que querían abordar los arquitectos modernos en otros contextos culturales, en Berlín, en París, en Moscú y en otras, en Zúrich, por ejemplo, o sea, grandes capitales en las que la arquitectura moderna se discutió y se construyó en su mayor esplendor, pues no tenía nada que envidiar la producción que se hacía allí. Yo creo que la producción que se hizo en Madrid o en Zaragoza o en el País Vasco también, o en Andalucía, pues tuvo una menor calidad, entre otras cosas porque pienso que tenía una menor ambición de contemplar todos los objetivos, ¿no? Bueno, pues lo que a mí me interesaba, más que hablar o ponderar las virtudes de los edificios que están aquí, lo que me interesaba, que se puede y que debemos, era entender cómo los dos protagonistas que creo que eran más activos y seguramente más lúcidos de esta facción catalana, el Gatpac, ¿no? Con la C en vez de la E, que eran Josep Lluís Sert, que después, con la guerra civil, emigró y acabó en Estados Unidos, en Boston, siendo chair de Harvard, que es donde yo estoy ahora enseñando, y Torres Clavé, que tuvo menor fortuna y murió en la guerra. Estos dos autores, que fueron capaces de trabajar muy coordinadamente entre ellos y con el resto de sus compañeros, hicieron una labor verdaderamente admirable y que sigue siendo ejemplar visto con los ojos de un arquitecto que practica hoy. Ya ha mencionado Javier que en primer lugar desde luego entendieron a imagen y semejanza de Le Corbusier la importancia de los medios de difusión, la necesidad de transmitir, no solo de construir, sino de transmitir los mensajes que se querían transmitir y hacer una labor de divulgación, pero también entendieron que las dos escalas que eran verdaderamente esenciales
esenciales para modificar la ciudad y convertirla en una ciudad moderna eran la vivienda obrera y la escala completa del territorio, lo que es el plano de la ciudad, ¿no? Modificar la escala, modificar los problemas, reorganizar la ciudad para adaptarla a la emergencia de una sociedad infinitamente más industrializada, por una parte, y por otra parte de un crecimiento demográfico, y para intentar equilibrar diferencias heredadas de las ciudades antiguas, ¿no? En este sentido, ellos trabajan mucho bajo la influencia de Le Corbusier, sin lugar a dudas, al que invitan, creo recordar que es en el año 28, seguro que a Barcelona, seguro que vosotros lo sabéis mejor, y a partir de ahí surge una colaboración que da lugar al Plan Macià sobre la ciudad, con diferentes versiones según Le Corbusier y según el Gatepac, que es muy divertido y muy interesante de analizar, y luego pues da lugar a esta ciudad del reposo, que creo que es verdaderamente insólita y verdaderamente singular, y porque es, primero, y a mí me gustaría enfatizar esto, son en estos momentos además también que estamos viviendo una situación, digamos, de una cierta crisis, en alguna medida es el primer proyecto que se conoce, por lo menos en el sur de Europa, que aborda el tema de las masas y sus vacaciones. Es decir, la masa es un tema fundamental en todo el ideario del Gatepac, pero en lo que ellos llaman vacaciones y reposo, en realidad lo que se trata es de ver hasta qué punto se puede dar una infraestructura de ocio que permita, por lo menos los fines de semana, que era su destino, a llevar una vida tranquila, placentera, en relación con la playa, en relación con los bosques, y en alguna medida, sigue, vete eligiendo tú si quieres. Exactamente, si no te importa, exactamente. Efectivamente, son mejores. Y digamos que, y esto cerca, siguiendo el trazado de la Gran Vía de Barcelona en línea recta, que llegaría hasta las playas de Viladecans, y por otra parte, al otro extremo, hacen un intento de replantear lo que es la escala normal de Cerdá y de toda la ciudad, aunque es un territorio que no está dentro de la trama Cerdá, para plantear una variante del bloque en Redens, que era lo que proponía Le Corbusier, un bloque abierto que tuviera dos fachadas por vivienda y que, haciendo grecas, pudiera evitar los patios pequeños y opresivos y antihigiénicos, y hace esta doble U con la que en alguna medida pone en relación la escala convencional del Eixample barcelonés con la escala de los Redens de Le Corbusier, intentando encontrar un prototipo que en alguna medida pudiese servir de ejemplo para su extensión en todas las zonas que todavía entonces no había ocupado la parrilla, por así decirlo, octogonal del ensanche Cerdá, ¿no? Y que era sobre todo en la cercanía del río Besós, etcétera, hacia la derecha del plano de Barcelona, por decirlo de una forma, y en la prolongación de la diagonal y tal, ¿no? Bueno, en realidad a mí me interesa, por no abundar demasiado, me interesa resaltar esa ambición y esa claridad de objetivos, también que utilizaron muchas otras referencias, que supieron integrar otras tradiciones que ya estaban en la ciudad, como la ciudad jardín de Rubió y Tuduri, que a pesar de su fascinación con Le Corbusier fueron muy, a lo mejor es el seni catalán, no lo sé, pero fueron muy pragmáticos, fueron hábiles para entender que Le Corbusier era un visionario y ellos tenían que construir y lidiar con una ciudad que tenía unos problemas concretos y que era lo que querían, y por otra parte me parece que es un ejemplo verdaderamente prodigioso, muy criticable a la vista de lo que hoy sabemos, pero verdaderamente pionero, de intentar hacer proyectos que unan a la vez la escala de la arquitectura, del urbanismo y del paisajismo medioambiental, recuperando las dunas y los pinares de Viladecans como la zona de reposo y como una estrategia para mantenerlos, ¿no? Esta idea, que hoy parecería hasta sencilla de imaginar, por lo menos en un plano teórico, es verdaderamente innovadora, viene de una fusión de otras tradiciones que no solo eran la modernista radical, y da lugar
a algo que yo creo que ha tenido una gran trascendencia, que es a esta idea del urban design, que se quedó ya por siempre, digamos, en el código genético de SERT, y cuando se lanzó a la aventura americana, pues consiguió modificar la forma de educar en Harvard, que es muy influyente, que a partir de ahí irradió prácticamente a todas las grandes universidades, haciendo que se entendiese que no había una diferencia entre arquitectura y urban design, porque hasta entonces los arquitectos hacían solo edificios y los planners, que no tenían ni idea de arquitectura, hacían estrategias más bien comerciales sobre el territorio, ¿no? Y él introdujo el urban design, que tiene una importancia enorme, y que, visto ahora, 50 años después, se puede decir que, a pesar de todo lo que se pueda discutir, si esta disciplina existe o no, se puede decir desde luego que, frente a la gran escala abstracta y que no tiene en cuenta las particularidades ni el contexto, el urban design ha aportado a la ciudad contemporánea las mejores contribuciones de pedazos de ciudad que uno puede recordar, ¿no? Solo en España o en Estados Unidos. Lo puedo dejar aquí, ¿no? Muy bien. Sí, continuaremos, digamos, porque además había abierto líneas ya. Víctor, por favor. Sí, cómo no. Yo también agradezco a la Fundación MAFRE la invitación, y a ti, Javier, el haber contado conmigo para poder acompañar, ¿no?, a Iñaki en esta sesión de hoy sobre un tema que a mí me resulta especialmente apasionante. Bueno, quizás más de uno y de dos, o de 10 o de 20 de los presentes habrá pensado en la hora de la presentación de Javier, bueno, ¿y por qué en lugar de Víctor no viene un catalán, ¿no?, que sería digamos, políticamente correcto? Bueno, entonces yo voy a hacer de catalán, aunque solo sea porque, claro, una de las cosas que nos pide Javier es que nos impliquemos en esta primera intervención con referencia de tipo personal, y yo lo voy a hacer. Yo soy un hijo de la inmediata posguerra, ¿no? Yo nací el 45 en Valencia, en unas circunstancias en las que tantas familias pues les tocó vivir entonces, ¿no? Y con muy poquitos meses mi familia se trasladó a Barcelona, y yo viví los 4 primeros años de mi vida, o 4 hasta casi cumplir 5, en Barcelona. Y mis primeros recuerdos son de allí. Y entre ellos, pues, factores y elementos que tienen que ver con lo que la República persiguió, pero decir la República es muy abstracto, sino en concreto en la ciudad de Barcelona y en los avatares y complejidades de entonces se buscó realizar, y que hoy nos reúne a hacer una reflexión sobre un aspecto muy determinado arquitectónico. Yo mis recuerdos de kindergarten eran, y lo digo así, era la Escuela Suiza de Barcelona, y el verano previo a que mis padres se trasladaran a Sevilla en enero del 50, mis recuerdos son precisamente no abajo en la playa, sino arriba en las pinedas o pinares, como solemos decir nosotros, de Garraf, y en fin, la zona en particular de Begas, que es el recuerdo que yo tengo de aquella vida entre pinares y no exactamente playa. En realidad, el propósito republicano y barcelonés respecto a la arquitectura tiene estos palos, ¿no? Por un lado, una modernización de la educación que venía de antes, ya de la época de Primo de Rivera y, en fin, con experiencias excelentes desde Madrid, en el conjunto de España. La vivienda, yo vivía en un piso del Ensanche, y no tengo
recuerdos, pero es curioso, no de donde vivía antes de partir para Sevilla, pero sí del verano anterior en ese lugar del Pinar, que de algún modo respondía al deseo de lo que significaba la ciudad de reposo y vacanzas. Es decir, que hubiera una manera alternativa, mucho antes de que el turismo de masas tal cual lo conocemos en España, a partir de los años 60, el impulso que significó el Ministerio de Fraga y las leyes creadas en ese momento, pues los precedentes de un intento de renovación social del tiempo libre, del ocio, están de una forma destacadísima. Y no solo dentro de España, sino en general en la cultura arquitectónica y territorial de la época en este proyecto. Pero estas piezas, la casita y la casa bloc, son elementos arquitectónicos de muy distinta magnitud y de muy diferente tectónica en relación a la dimensión concatenada que tiene la manera como se enfoca modernizar una ciudad, en este caso Barcelona, por ese grupo de jóvenes que en efecto aún Le Corbusier, que iba a Madrid a dar unas conferencias, lo recibieron en Barcelona y por lo tanto hicieron una especie de quite histórico respecto a las relaciones con Le Corbusier, puesto que realmente la profundidad de relaciones la establecieron aquel grupo de jóvenes, casi estudiantes, que estaban por terminar la carrera, es decir, con toda la fuerza y la energía que significa ese momento, ¿no?, fundacional de la personalidad profesional, y más en aquel momento. Es decir, 28, 29, es el final de la dictadura, el pensamiento de una sociedad nueva. El GATEPAC grupo o el GATSPAC, con la C de catalana, es sin duda la pieza esencial dentro de la dinámica de modernización a través de los instrumentos arquitectónicos y urbanísticos. Y claro, el plan Macià, el plan urbanístico al que Iñaki se ha referido, en el que la tutela del Corbusier está presente, no obstante, está vivo, igual que el propio proyecto de Ciudad de Reposo y Vacanzas, está vivo, ¿no? En la continuidad, en una de las imágenes que hemos visto, se ve la prolongación de la calle de las Cortes de Barcelona, para que enganchara con el litoral de Castelldefels. Ahí está. Es decir, este es el germen de lo que es la estructuración territorial, que enseguida se ve acompañado en el desarrollo del plan Macià de muchos más elementos, de más cosas, ¿no? Por lo tanto, la ciudad de reposo y vacaciones deviene en un instrumento de constitución de la complejidad de ordenación del territorio, donde están muchos otros factores, el puerto, que en esta imagen también está, no así el aeropuerto, incluso el puerto de dirigibles, que se sitúa en la parte posterior de ese cuadro, en esa vía de acceso, y luego la evolución que esto tiene. Por lo tanto, la casita prefabricada y montada en una jornada de 8 horas, ese era el paradigma, que se pudiera comprar, como hoy vamos a IKEA y compramos un mueble y luego lo montamos, esperemos que sea en menos de 8 horas, pero en 8 horas, a veces se termina llamando por teléfono al montador, ¿no? Pero la idea era que en 8 horas se podía montar la casa. Claro, era una casa extraordinariamente pequeña, inscrita en un principio esencial de la modernidad arquitectónica, que era un espacio reducido. Bien, es cierto que era para ir en un fin de semana, no eran unas vacaciones de la más larga duración, porque eso estaba resuelto en la ciudad
de reposo y vacaciones con otro tipo de equipamientos e infraestructuras. En realidad había 4 zonas en el proyecto de ciudad, que era la zona de baños en el litoral, la zona de fin de semana, la residencia y la cura de reposo. Esto es muy importante porque en ese momento se está renovando extraordinariamente la mentalidad y la idea sobre la salud y el significado del ejercicio físico. Y por consiguiente estos factores están presentes desde el principio. Luego se añadirá una zona quinta, que es la zona de cultivo. Y ya cuando aparece la zona de cultivo, también aparecen las referencias a la caseta. Yo quiero decirles a ustedes que este par que formamos hoy, Iñaki y yo aquí, ha tenido un par con la caseta y la ciudad de reposo y vacanzas, cuando se celebró la exposición, ¿no?, dedicada a obras señeras, ¿no?, de la arquitectura del siglo XX en todo el mundo, y donde estuvo elegida esta pieza, y en donde Pep Ginás, que lo han tenido ustedes la semana pasada, hizo, digamos, de Iñaki, y José María Rovira es el que hacía de mí como el verdadero especialista que es del tema. No el único, porque claro, hay más gente. Entre ellos una chica, Carolina García Estevez, que no quiero dejar de nombrarla, porque es la persona que está produciendo las reflexiones desde el punto de vista historiográfico más profundas respecto al tema. Yo quiero añadir una cosa más antes de terminar esta primera intervención. La Casa Bloc es un modelo, porque lo que ha dicho Iñaki está perfecto, yo solo quiero insistir en que es un modelo de una manera de entender la arquitectura para la vivienda obrera, de una calidad proyectual y una orientación internacionalista, como muy pocas obras de la modernidad española de esa época se llegaron a construir. Quizás la otra pieza destacadísima también del grupo catalán del Gatepac, el dispensario antituberculoso de Barcelona, que lo hemos visto. Es decir, un tema de salud, un tema de vivienda, luego está el tema del reposo. Es decir, que el tema de la vivienda obrera, entendida bajo los paradigmas más radicales de la modernidad, es lo que nos ofrece la Casa Bloc. Pero ustedes habrán visto también algunas fotos en donde al lado se ve una hilera de viviendas, en hilera, con dúplex también, y que responden al modelo de baja densidad, un poco como estaban también los racionalistas holandeses en Rotterdam llevando a cabo, y ambas juntas forman parte, como ejercicio del Gatepac, del debate sobre casa baja, casa alta, por usar el título de un artículo de Walter Gropius que significaba este debate que estaba presente. La otra cuestión que quiero añadir respecto a la caseta prefabricada. Miren ustedes, en la ciudad de reposo y vacaciones esto fue una operación de impacto social impresionante. Los especialistas lo cuentan con extraordinario detalle. Yo tengo en el bolsillo los estatutos, el original, de la ciudad de reposo y de vacanzas de Barcelona. Y vale la pena leer las cosas que dicen y cómo se define. Empieza diciendo, solo leo las primeras palabras. Artículo primero, la ciudad de reposo y de vacaciones es una asociación apolítica de personas naturales y jurídicas que aportan su colaboración moral y pecuniaria para establecer una obra de interés social. Solo ese párrafo es suficientemente expresivo. Y el propio término apolítico quiere decir, como casi todo lo que se define apolítico, que detrás subyace una dimensión política y que valdría la pena quizás
tocarlo en el debate. Solo añado, respecto a la casita en donde Ginás decía en su texto de la publicación a la que he aludido, que las miles de personas que se apuntaron como socios de esta cooperativa, en este movimiento cooperativo, forma parte, podían haber visto si la guerra no se hubiera producido, a lo mejor el triunfo de esta operación, pues que todo ese litoral meridional de Barcelona estaría con miles de casitas. Él se imagina, es una imagen evidentemente romántica de las posibilidades de esas casitas, donde él dice que solo el pintarla sería el único elemento, digamos, estético de aportación de significación de una para otra. Quiero decir que esta cuestión de la estandarización y el montaje es una cosa que estaba presente en la cultura del momento y que antes y después esta cuestión seguirá presente también en la cultura arquitectónica. Muchos en las playas del sur, en el Matalascañas, por ejemplo, o en Punta Umbría, ya no, pero no hace muchos años se vivía lo que significaba montar las casitas de veraneo de la población rural de los pueblos del interior. O incluso, el otro día, revisando un boletín informativo de la Dirección General de Arquitectura en pleno franquismo, el año 46, encontraba las referencias a una propuesta de casas desmontable, y pone el nombre Aislator, pronunciado a la manera de Translator y todo eso, ¿no? Es decir, que había, como en tantas cosas de la reconducción de la historia durante la época franquista, temas que se tocaban de la experiencia republicana. Por ahora ya me paso un poquito. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, son muchos los frentes que se abren, o las líneas, mejor, pero los frentes suenan tremendo, sobre todo con lo que estamos hablando. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho, vamos, me gustaría proponeros, porque además viene un poco también de mi experiencia cuando es que tengo que afrontar un tema que me resulta especialmente grato, como es el tema de la vivienda colectiva en el mundo de entreguerras, en la Europa de entreguerras, ¿no? Hay un tema valiosísimo, sobre todo si tenemos en cuenta muchas veces la mala prensa que tiene la arquitectura contemporánea, cuando se habla de ella de una manera negativa, y no nos paramos a pensar que que la forma en que hoy vivimos, la forma en que hoy habitamos, es una consecuencia de las reflexiones teóricas y de las experiencias prácticas que se hicieron en ese momento. Entonces a mí me gustaría que a partir de esto pudierais decir algo, porque yo creo que a mí me parece muy importante esa reivindicación, en este caso, de una modernidad necesaria y además fundamental para el tiempo después que nos tocó vivir. No sé, Víctor, Iñaki. Bueno, sí, puedo empezar yo. Sí, lo mismo. Yo simplemente añadir, como antes de entrar en esto, una nota que es esa cabaña que se rehizo justo enfrente del colegio, enfrente de la catedral, entre la catedral y el colegio de arquitectos en Barcelona, pues ya está desmontada, no existe, aunque hay documentos y creo que tenemos alguna foto, ¿no? Se restituyó casi literalmente. Sin embargo, de la Casa Bloc, a partir de una historia un poco trágica, precisamente en estos días se está habilitando uno de los apartamentos que estuvo habitado. Esta es la que decía que se reconstruyó de una forma prácticamente literal, ¿no? Con los detalles constructivos que había, etcétera, etcétera. Y en la Casa Bloc en estos momentos, creo que el día 30 se abre. Yo he intentado y he conseguido solo un par de fotos que me han de esta, efectivamente, que está enseñando Javier, y ahí la siguiente, ¿no? Creo que es la única que me han enviado, porque han rehabilitado de una pareja que falleció y que se había quedado sin herederos y por lo tanto estaba libre, y el patronato municipal ha decidido convertirla en visitable. Tiene la curiosidad que a mí me sorprendió, de que solo tiene un enchufe en el centro del salón.
como electrificación, y seguía exactamente igual. Y bueno, pues está un poco lo que la gente que la ha visto, Xavier Montéis, que me estuvo hablando de ella, dice, bueno, pues el fregadero es la tina, está un poco golpeada y tal, pero que la idea es dejarla como está para que se vea, digamos, suficientemente bien, ¿no? Es una casa pequeñita, bueno, pequeñita para los estándares actuales, pero enormemente generosa, con un corredor, como una corrala, pero en dúplex, de tal forma que los dormitorios no tienen, digamos, esa hipoteca de las vistas al corredor, y en la planta baja pues hay un salón y una cocina en un modelo muy estándar que viene más bien de la cultura del norte, de Rotterdam o de Frankfurt prácticamente en esos años, pero que es muy práctica en el sentido de que familias que entonces eran bastante más numerosas pueden tener, digamos, todas las personas dormitorios dobles y una habitación independiente para la cocina, un solo aseo para toda la casa y un salón que da a la galería. Es un modelo muy simple, pero que sin embargo pues aumentaba, digamos, de una forma exponencial las condiciones de vida que hasta entonces eran en la ciudad vieja, que era donde normalmente estaba la clase obrera. En la ciudad vieja de Barcelona eran verdaderamente infinitamente más, yo creo que más insalubres que en Madrid o que en otras ciudades populosas, ¿no? Por la proximidad del puerto y por el tipo de actividad había unos patios realmente miserables ha habido que, hasta hace muy poco, ha habido que seguir, digamos, rehabilitando toda la ciudad vieja de Barcelona para darle unas condiciones dignas de habitabilidad como empieza a tener hoy, no sin discusión por las transformaciones y todos estos temas, ¿no? Luego, con respecto al tema de los modos de habitar, yo creo que una de las cosas graciosas de la ciudad de reposo y de la cabaña es que todos, Rovira, entre otros, todos los que conocen bien el proceso histórico de este proyecto, hablan de hasta qué punto le repelía a Le Corbusier el proyecto de la ciudad de vacaciones y reposo. O sea, él realmente no le gustaba esa idea. Él estaba concentrado en la gran urbe, en la ciudad de 3 millones de habitantes y en toda su historia absolutamente, digamos, en la tradición muy académica francesa de las grandes obras públicas, etcétera, en una ciudad muy construida, muy de piedra y en su caso muy de hormigón y acero, y muy regular en sus geometrías, y por lo tanto veía en Cerdá como una huella que, cambiándole la escala, unificando 9 manzanas, o sea, 3x3 manzanas de Cerdá, se conseguía una escala como la que él quería imprimir a la ciudad contemporánea, ¿no? Por lo tanto, sus ojos se lanzaban sobre aquello, mientras que los de Seri y Torres Clavé estaban bastante más interesados en el territorio, en la costa, que es preciosa, como todo el mundo sabe, y ¿no? en la relación entre montaña, costa, y en la expansión entre el río Besós y el Garraf de la ciudad, y cómo utilizar y redistribuir pues las zonas industriales, etcétera. En esta zona ellos pensaban que la cabaña la idea de unas cabañas, había este dispositivo en franjas sobre el territorio para preservar primero las dunas. Ahí estaban los hoteles y hospitales, luego había una serie de franjas, y luego estaba el bosque de pinares, dentro del cual, sin asfaltado, por así decirlo, pero con caminos rústicos, por así decirlo, se disponía digamos, el territorio quedaba disponible para la construcción de estas casetas de fin de semana. Claro, la idea era que precisamente por el uso y con unas ordenanzas y un criterio cuidadoso, esos pinares, que si no acabarían siendo talados para construir, pues se podrían preservar, y por lo tanto lo denominaban parque y lo preservaban como parque. Siempre, claro, hay una cierta inocencia, ¿no? Como ahora que recuerdas tú lo de Ginás, de imaginar toda esa costa llena de cabañitas, pues claro, eso es solo pensar de pues cómo se resolvía el problema de las fecales o de la administración de agua y las condiciones de salubridad, pues dan, desde la perspectiva actual, una cierta inocencia a esa actitud, que es un tanto bien intencionada, pero desde el punto de vista técnico un tanto poco argumentada.
Sin embargo, yo creo que lo que era nuclear y lo que era interesante era esa idea que hasta ellos había sido exclusivamente para las élites del refugio de fin de semana. Que eso es a mí lo que me parece que es elegantísimo. O sea, Sert era un señorito de muy buena familia, creo que Torres Clavés también, o sea, no eran unos señores que vinieran de la clase obrera, tenían toda esa moralidad burguesa, digamos, de hacer el bien a las clases obreras, un tanto dadivosa, pero eran suficientemente finos como para entender que esa necesidad de contacto íntimo con la naturaleza es una necesidad humana y no solo pertenece a las élites intelectuales, ¿no? Yo creo que además está en Granada ahora una exposición preciosa de cabañas, está en la José Guerrero y se hizo en la fundación esta que hay en Galicia, que no recuerdo ahora. ¿La Barriga de la Maza? Sí, sí. Con un catálogo muy bonito que recoge cabañas famosas de Wittgenstein, de pintores, de Schoenberg, de músicos. El cabanón de Heidegger, la de Martin la cabaña de Heidegger, la de Togo. y que están documentadas y que todas ellas cumplían esta labor de encerrarse, ¿no? Y en algún modo aislarse para tener una conexión espiritual más profunda con digamos, el medio natural, ¿no? Y que se supone fértil, ¿no? En cuanto a creatividad, ¿no? Y yo creo que este filón, que en el fondo es un filón pintoresco, de la tradición pintoresca, es el que anima a Torres Clavé y a Sert a pensar que se podría en alguna medida ligar con otras corrientes, como todo el interés por las granjas, que es un interés anarquista en realidad, ¿no? Por la granja autosuficiente, están asociadas a la posibilidad de tener una pequeña parcelita donde plantar las tomateras, y ¿no? Digamos que en alguna medida es un equilibrio entre un filón que es muy intelectual y muy elitista, por así decirlo, y unas corrientes contemporáneas que vienen del norte, que tienen que ver con todos los conceptos, digamos, anarquistas. También tiene algo de naturista, la idea del cuerpo desnudo al sol, que aparece en sus revistas, en ACE, aparece, aparece que es una moda que viene de los sindicatos del norte de Europa, ¿no? Y ahí hay como una fusión de culturas que a mí me parece, esa especie de sincretismo, me parece que es extraordinario, ¿no? Y que además en alguna medida explica muy bien muchas cosas de la cultura, lo que yo creo que son muchas de las mejores cosas de la cultura catalana. Sí, y en resumen estupendo el que has hecho, pero en su complejidad interna, que la has aludido también, ¿no? Porque efectivamente es que estudiar en la universidad y estudiar arquitectura lo hacían las familias pudientes, claro. Hombre, Sert tenía más pedigrí de apellido, pero luego la evolución fue, sabemos, ¿no? Sert terminó en Estados Unidos, Torres Clavé murió en el frente y afiliado al PSU, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el nombre del Partido Comunista Catalán, ¿no? Y bueno, esto no significaba nada al principio de los 30, porque Aizpurua, el joven y brillantísimo arquitecto vasco del Grupo Norte del Gazepac, fue asesinado al inicio de la contienda y era un falangista de primera hora. Es decir, que el fundador de Falange, ¿no? O sea que son los años en los que los jóvenes modernos italianos están pugnando porque la cultura y la arquitectura del régimen fascista sea esta modernidad y no la que finalmente venció, que era la orientación académica y más conservadora, no más al gusto de las capas más pudientes y con mayor poder social, ¿no? Pero yo quería añadir un factor, porque siempre es bueno, ¿no? En este tiempo en el que vivimos, ya por fortuna prolongada democracia desde el 78, ¿no? Y es que esa experiencia breve de la República aceleró mucho las cosas, ¿no?
O sea, la violencia y la tensión. O sea, es que la República nace en plena crisis, la equivalente a la que hoy pudiéramos decir, pero con una cantidad de connotaciones brutales. Y sin embargo, en un ambiente tan duro y tan difícil, hay tanta voluntad de innovar, de hacer cosas, de producir. Y se ve perfectamente, ¿no?, en el que los distintos experimentos que puedan representar estas distintas opciones que están apareciendo aquí, pues puede prevalecer el planteamiento de una u otra orientación. La Casa Bloc tiene al lado las casitas de baja densidad, ya lo apunté antes. De algún modo la Casa Bloc es un empeño de Esquerra Republicana, es decir, que tiene una dimensión que hoy diríamos pues de tipo socialdemócrata o europeo y incluso cabría decir de centro izquierda, por más que se llamara de izquierda. Y los anarquistas eran muy potentes en Cataluña, como también lo eran en Andalucía, sobre todo desde el medio rural y en ciertos oficios, y que esto, sin embargo, en el presente pues es una referencia de caída. Los anarquistas estaban por la baja densidad, pegados al suelo y, por lo tanto, por los modelos más tradicionales. Y en la renovación de los temas de Cataluña, por ejemplo, el plan regional de Rubí Turbí, hay este modelo de baja densidad de pensamiento del territorio de una manera más, llamemos, conservadora. Pero, por lo tanto, la correspondencia entre planteamientos políticos y proyectos arquitectónicos ofrecen una extraordinaria complejidad. No se puede dejar reducido a lo que un poco hace 30 o 40 años decíamos arquitectura moderna de la República, punto, ¿no? La República era muchas cosas y muy compleja, con muchos elementos a valorar. Y la propia experiencia de lo que tenemos aquí es expresión de lo mucho que subyacía este planteamiento. Yo quiero añadir una cosa al hilo de lo que ha apuntado Iñaki. La revista C, que editó el grupo, el Gatepac, y que finalmente la terminó el último número produciendo, el único que sale en catalán es el último, todos los anteriores eran en lengua castellana, editados en Barcelona, pero en lengua castellana. El último muestra ya la revolución, es decir, la radicalización política que se está viendo ya en plena guerra, el año 37, ¿no? Es la gran expresión que da el pabellón republicano en la exposición de París del 37 y la complejidad que encierra. Pero en relación con la vivienda, entre los últimos números previos a esa situación límite están las casas de Garraf, casas de fin de semana estables, no casitas de madera autoconstruibles, sino casas estables y llenos de atributos y de guiños a la arquitectura popular, que a este grupo de arquitectos les interesaba mucho. Habrá un número sobre este tema de la mediterraneidad y las arquitecturas populares mediterráneas. Por lo tanto, estandarización, nuevas tipologías, fabricación en serie, estética radical y al mismo tiempo temas de tipo tectónico, incluso de sistemas constructivos, cubiertas curvilíneas y carácter popular, también aparece en el mismo grupo y generaría aún una mayor complejidad de cartas en este juego de póker que se podría hacer con lo realizado por el Gatepac. Es decir, que no hay tampoco en lo arquitectónico, no en lo político, tampoco en lo arquitectónico, una linealidad, una clara presentación de posiciones, sino que hay una continua oferta. Como yo digo, es una olla hirviendo, solo que en su interior se están echando muy buenas cosas, pero no siempre las mismas, ¿no? Y todo esto, pues lo que viene a constituir es un capítulo, el más sobresaliente, probablemente muy bien representado en lo que hoy nos reúne, de la arquitectura moderna de lo que podríamos llamar la Segunda República, ¿no? Sí, bueno, si me dejas echar un cable hacia el presente, muchas veces me parece que
que parece que estamos hablando de un pasado pretérito, pero esta inspiración en lo popular, que es evidente en Le Corbusier y es evidente en el racionalismo español y catalán en particular, yo creo que es una línea que ha pervivido hasta nuestros días, y a lo mejor soy un poco provocador, seguro, pero muchas veces cuando vemos el Guggenheim nos olvidamos que toda la estética de Frank Gehry viene del chabolismo prácticamente de la costa oeste de California, con todos los metales, con todos los instrumentos que se encuentran en los almacenes a mano para hacer bricolage, ¿no? Y cuando él hizo su casa unos 15 años aproximadamente, 20 años antes de su propia casa en Santa Mónica, 79 más o menos. Aproximadamente por ahí, ¿no? Sí, sí. O el estudio Davis, un par de obras que hizo, que las hizo prácticamente sin dinero. En realidad lo que estaba haciendo era intentar encontrar en estas técnicas a la mano, por así decirlo, lo que es la propia el vernáculo americano, si se puede decir de esta forma, encontrar el sustrato poético y encontrar hasta qué punto se podía hacer de él algo poético, que en el momento en el que tuvo algo de dinero y un buen cliente, pues dio lugar a un verdadero cambio estético, ¿no? A esto que se dice tanto de los modistas, ¿no? Que siempre imitan las modas vienen de los punkis o de las prostitutas o algo así. Pues yo creo que la arquitectura lleva mucho tiempo haciendo la inspiración en aquellos elementos que están más enraizados y que tienen un sustrato social, ¿no? Y en alguna medida lo hacen o lo hacemos en la convicción de que aquello que ha estado a la mano y que ha sido usado por el hombre contiene implícita una poética del habitar, o sea, que se puede desarrollar cuando se tienen más medios o más capacidades. Sí, no, ahí incluso yo creo que también esto salió a relucir un poco cuando el otro día con Pepe Ginás se analizaba la Casa Bofarul, ¿no? Seguro. Incluso Claro, vamos, no se llegó a insinuar, pero es verdad que se hablaba de la forma de habitar la Casa Bofarul, los materiales de la Casa Bofarul, que estaba muy cerca de todo esto. Había una cosa de lo que ha comentado Víctor que me parece interesante, y es que ya creo que tenemos la posibilidad de tener perspectiva de que esa ecuación de identidad, de modernidad y Segunda República debe ser matizada, no es que deba ser eliminada, que sería un error histórico, pero sí matizada, saltando, digamos, a lo plural, ¿no? Al tema de un territorio mucho más complejo en su panorama, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso, ya como ha salido en varias ocasiones, en el caso, digamos, estas obras representarían esa opción de lo que es el Gazepac frente a un Gazepac, vamos a decir, menos organizado, y eso yo creo que, por ejemplo, en el tema de la vivienda colectiva se ve mucho, ¿no? En la diferencia que hay, por ejemplo, entre proyectos como este, la Casa Bloc y la ciudad de vacaciones y reposo y vacaciones, y por ejemplo temas de vivienda colectiva se pueden ver, y ya que lo digo ya que nos encontramos en Madrid, por ejemplo, por analogías con lo que puede ser Colonia Residencias, Parque Residencia, Colonia El Viso o Casa Las Flores, etcétera, ¿no? Sí, que creo que puede ser interesante comentar algo esto, ¿no? No, sin duda. Yo voy a hacer un breve comentario y, aprovechando el pie que das respecto a Barcelona-Madrid, hacer referencia a que también en Madrid hubo un proyecto del tema del reposo y las vacaciones proletarias con las playas del Jarama, que fue el grupo centro del Gatepac con García Mercadal. Lo que pasa es que la cohesión entre los arquitectos madrileños en relación a la vida del grupo no tenía esta cohesión y esta manera de practicar, ¿no?, la militancia gatepacista que se da en Barcelona, ¿no? Pero indudablemente las preocupaciones y los objetivos eran comunes entre todas las personas inteligentes y arquitectos de gran impulso. Luego nos gustará más la obra de Mercadal o menos, como nos puede gustar más o menos, por supuesto, la de Sert. Pero indudablemente las preocupaciones estaban ahí, el internacionalismo estaba ahí. En las viviendas, no obstante, yo en esto me atengo a lo que dijo Oriol Bohigas hace mucho tiempo, y es que de algún modo la Casa Bloc es una excepción
Y es una excepción en Barcelona y una excepción como obra construida. Claro, las colonias que Javier has referido de Madrid, ¿no? El Parque de Residencia o el Viso, pues son colonias surgidas, por supuesto, a partir de un determinado modelo de vivienda unifamiliar burgués, y aunque al amparo de las ayudas que existían en la administración, en concreto las que se habían generado o renovado en mediados de los años 20, ¿no? El impulso de modernidad, esto Carlos Ambricio lo ha insistido siempre mucho y muy bien, que fue para Madrid muy importante y se ve en muchas calles los efectos de esto, fue más bien en el año 35 la ley Salmón, que permitió, el ministro Salmón no era de Obras Públicas, era un ministro de Trabajo, y para incentivar el empleo al principio de los 30, dado la crisis, pues se genera unas ayudas fiscales a la construcción, siempre y cuando las viviendas se destinaran a alquileres bajos. Y esto resolvió un problema dual, ¿no? Por un lado dio trabajo, por otro lado dio casa, y muchas calles del centro de Madrid están ahí. Ahora, no hay un ejemplo equivalente a la Casa Bloc, y realmente no hubo tiempo, ¿no? Porque realmente sí, los proyectos, no solo ese, sino ya ese que era un poco de expansión de Barcelona, ¿no? Sino, qué sé yo, el proyecto urbano de la Diagonal, o el proyecto con Le Corbusier también de la organización de la manzana de 400 por 400 para 1000 habitantes, la manzana Cerdá, transformada, mutada en obra de vivienda moderna, con dúplex y con todos esos elementos, pero en Sánchez, es decir, en el cogollo de innovación de Barcelona del siglo XIX y tránsito al XX, ¿no? Es decir, que hubo, por supuesto, una enorme cantidad de arquitectos vascos con buenas ideas, pero en general la vivienda no cuajó, y fue realmente, si se quiere ver una evolución moderna de la vivienda, pues de nuevo una paradójica, esperar a los años 50, 60, durante el franquismo, en el que la larga duración del régimen le permitió desarrollar unas políticas de vivienda social en distintas variantes jurídico-administrativas, pero que dio un tiempo sobrado para que los arquitectos y la sociedad habilitaran formas de vivienda popular y vivienda burguesa, respondiendo a tipos innovados y modernos, ¿no? No, sin embargo, aquí, vamos, Madrid ha sido siempre una ciudad opaca para las grandes ambiciones de diseño, en el sentido de que es endémico, forma parte de su belleza, yo creo, ¿no? Pero no sé cuántos arquitectos habrá en la sala, pero es muy difícil encontrar a lo largo del tiempo esa ambición que prácticamente desde Santa María del Mar en Barcelona se tiene sobre la arquitectura y sobre la ciudad, ¿no? Desde la construcción de la catedral, bueno, la iglesia gótica, no la catedral tan maravillosa, ¿no? Es decir, en alguna medida los arquitectos operamos con el material que ya nos es dado, ¿no? Y aquí ha sido siempre muy difícil hacer visualizaciones. Los planes generales han sido siempre defectuosos genéticamente, ¿no? Es decir, incompletos, difíciles, fragmentarios, sin grandes utopías, sin visiones, digamos, que salvo quizá la prolongación de la castellana, que tampoco es que fuera tan difícil, ¿no? De Secundino Zuazo, tampoco era tan difícil con esa topografía imaginar aquello, ¿no? Mientras que los arquitectos catalanes han gozado, por así decirlo, de un territorio que tanto en su parte natural como en su parte artificial estaba lleno de posibilidades y pidiendo proyectos ambiciosos, yo diría, ¿no? Este es una especie de poblachón manchego, como tantas veces se ha denominado, que ha ido creciendo como una cebolla, encampa sobre sí mismo y muy endogámico y muy mirándose hacia adentro, ¿no? Y en alguna medida es muy difícil, yo lo envidio, vamos, como arquitecto, me es mucho más fácil pensar sobre otras ciudades en el País Vasco donde me crié, o en Cataluña o fuera de España, que pensar sobre Madrid, hasta que he llegado a la conclusión de que es precisamente esa especie de caos y
y supuesta fealdad lo que contiene un germen de belleza, porque si no, no nos gustaría tanto, ¿no? Hay una belleza de lo feo que ya se ha teorizado desde el siglo XVIII, ¿no? Yo ahí respecto a lo que hablabais también hay una cuestión que a mí me parece importante, y es que a lo largo de estas jornadas hemos estado viendo cómo de un modo u otro las obras o están realmente conectadas o aparecen desconectadas de un contexto general. Recuerdo ahora, por ejemplo, la intervención sobre el Palacio de Carlos V, de todo lo que significaba las relaciones España-Italia, etcétera. Cuando analizamos las actuaciones del Gazzepac, aparece la figura de Corbusier, aparece el tema de la modernidad europea. A mí me gustaría que hicierais por lo menos una pequeña valoración de lo que, de efectivamente todo lo que esto tiene de ser capaces de poner otra vez el reloj en hora de la arquitectura española en un momento determinado respecto a la europea. Víctor, Iñaki. Bueno, simplemente porque traía un ejemplo de un proyecto ruso, no recuerdo ahora el nombre de los autores, que está casi literalmente copiado en la Casa Bloch, casi literalmente. Son unos dúplex con una escalerita que hace la curva exactamente igual que la Casa Bloch, e incluso la forma en la que lo representan el proyecto estos dos autores rusos es en una axonométrica que casi coincide literalmente con la que conocemos y que presentaban Sert y Torres Clavé. Y algo muy parecido se puede decir y parece que les estoy poniendo como tramposos, ¿no? Y no, de las casetas desmontables. Hay ejemplos que vienen del norte y de hecho tampoco es tan abundante la madera en la costa como para hacer las casetas de los pescadores, salvo las más ínfimas, suelen estar hechas de cerámica o de barro, o sea, de materiales sólidos, ¿no? En nuestra tradición, ¿no? Se podría decir algo parecido también, hay referentes relativamente parecidos. A mí al principio, cuando empecé a interesarme por estos autores y estos proyectos, estos descubrimientos fueron una frustración. Yo creo que vienen de Rovira, también de algún artículo de Rovira, ¿no? Fue una frustración enorme en el sentido de decir, pensaba que estaba ante autores con una cierta originalidad. Y luego me he ido dando cuenta de que la originalidad no está precisamente en inventarse el mundo todas las mañanas, sino en la capacidad de recontextualizar las cosas, ¿no? O sea, es decir, de cómo... Y en esto he de decir que Sert, que es un magnífico arquitecto, yo creo, y desde luego en la ciudad americana ha dejado, tanto en Manhattan como en Boston, ha dejado ejemplos extraordinarios. Él nunca fue un hombre que tuviese, digamos, que se inventase un estilo o que se inventase un lenguaje, sino que tuvo una enorme capacidad y una habilidad, o sea, la habilidad del buen oficio para conseguir cosas originales a partir de transformaciones recontextualizadas, ¿no? Y de hecho, si vamos a los Peabody, unos apartamentos que hay ahí a la orilla del río Charles en Boston, para estudiantes, sigue con los dúplex, o sea, es decir, muchas ideas que están aquí para la vivienda obrera están utilizadas en un contexto completamente diferente, de una forma magistral. Sigue siendo esto la vivienda favorita de todos los estudiantes de la Universidad de Boston, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el paisaje, la silueta en el paisaje sigue siendo admirable, etcétera, ¿no? O sea, esa habilidad para recontextualizar es seguramente uno digamos, de los mejores legados de este personaje, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo que ese edificio de viviendas a mí me llamó la atención. Se hizo cuando yo era estudiante, ¿no? En la década de los 60. Y me acuerdo perfectamente porque ahí me impactó. Y decía, viviendas para estudiantes casados. Exactamente, porque tenían dos dormitorios. Entonces era vivienda para estudiantes casados. Claro, eso, aun cuando en ese momento algunos, con el afán de emancipación que teníamos, pues nos casamos de estudiantes también, quizás estimulados inconscientemente por el proyecto de SER, creo que por algo más, evidentemente, ¿no? Pero esto era así. Y yo te quiero decir que efectivamente, claro, esta frase de que la inspiración me pille trabajando,
es especialmente pertinente en la arquitectura porque, sí, la arquitectura tiene una dimensión creadora extraordinaria, ¿no? Qué duda cabe, pero tiene una multiplicidad de facetas absolutamente esenciales. En primer lugar, la técnica, la económica, ¿no? En solo la cuestión de la técnica era algo que les preocupaba extraordinariamente. En la técnica, en la dimensión técnica, nadie se asusta, se utiliza una patente que ya está y desde ahí avanza. Y sin embargo existe esta cosa, este prurito de que el arquitecto, hombre, la copia literal a veces se ha visto, ¿no? Y ha cantado mucho, y a veces, y con cierta frecuencia se puede encontrar. Pero la reelaboración a partir de una conquista disciplinar de un proyecto, eso hace avanzar también a la arquitectura, y SERT es una demostración clara de ello. Claro, en este tema de la estandarización, que tanto importaba y que incluso se convierte en ideología, ¿no? Con todos los temas del taylorismo y incluso con una actitud al principio de los 30, bueno, era la época, ¿no? Que el propio Le Corbusier plantea en un momento dado, que es esta posición, incluso en revistas, Complaint, por ejemplo, posturas antidemocráticas. Es decir, la Bill Radies, si no recuerdo mal, la dedicatoria es a la autoridad, con letras mayúsculas, ¿no? La dedicatoria de Le Corbusier es a la autoridad. Bien, es que la vida de las personas, incluida la de Le Corbusier, está llena de estas complejidades y contradicciones. Claro, efectivamente, yo tenía aquí anotado, porque lo publican en la monografía a la que he aludido, hay una imagen del prototipo Schneider de casa desmontada, autoconstrucción para fin de semana, con ese título exacto, que es a la que tú te acabas de referir, ¿no? Y esto efectivamente estaba así. A mí hay un libro justamente de ese momento, del año 30-31, que es de un arquitecto inglés muy importante, de un grupo de arquitectos que se llama York, ¿no? Que es The Modern House, y que es un libro maravilloso, donde están barajadas todas las tendencias de arquitectura, de las viviendas, como iconos, ¿no? de la modernidad de ese momento, pero al mismo tiempo también se está barajando todo el tema de investigación, de estandarización, de nuevos materiales, el proyecto de la famosa vivienda de aluminio, ¿no? de Estados Unidos, o la Dimension House de Fuller, ya está en ese número porque es del cobre de Gropius. Claro, exactamente. Es decir, que hay un nivel de empeño técnico, de investigación, que lo que tiene es la virtud de ser barajado, ¿no? Con esta dimensión creadora que hace que, claro, el trabajo del arquitecto, si encuentra estas oportunidades, puede llegar a ser extraordinariamente feliz, ¿no? Porque tiene esta posibilidad, ¿no? Hoy voy de técnico, mañana voy de artista, ¿no? Déjame decirte que pasas a la siguiente, respecto de la Schneider, que es prácticamente igual figurativamente. La diferencia es que aquí, y que está muy bien, que habla muy bien de esta gente, aquí la cubierta está separada, mientras que exactamente, mientras en la Schneider es un solo volumen, aquí que lo que necesitamos son evitar la radiación de la cubierta y transventilar por abajo, lo que hace es despegarla y hacer una cubierta que no protege del agua y otra que protege del agua y del sol. O sea, es una tontería, pero es exactamente lo que tú estás hablando. Exactamente. Eso es arquitectura moderna. Exactamente. No, y además en un tema, bueno, ya que nos iríamos, pero recordaba porque tú tienes vinculación con el Centro Canadiense de Arquitectura, que hace muy poco Jean-Louis Cohen ha hecho un importantísimo libro y exposición sobre el tema del desarrollo en la guerra, las tecnologías y su aplicación a la arquitectura, con todo lo que eso tiene también de complejo y contradictorio, ¿no? Que la maquinaria bélica sirva también para mejorar la realidad tecnológica y productiva de la arquitectura. Mira, hay un tema, antes de que evidentemente podemos prolongar mucho, podemos pasar al coloquio, sí que hay una cuestión que me parece muy importante, sobre todo, bueno, también podemos incluir a la casa desmontable, pero a una casa Bollock, que es el tema de la conservación del patrimonio moderno.
Yo me gustaría que eso no fuera algo que porque además en todos los casos anteriores hemos hablado de edificios que tienen problemas de conservación, la realidad. Yo aquí pediría que quizás primero que abriera Víctor el turno y intervenir por la cercanía y el conocimiento sobre este tema, ¿no? A través de Docomomo, ¿no? Y que hicieras tú una reflexión tomando como referencia el tema de la Casa Bloc, Víctor. Sí, evidentemente. La vivienda es, en la arquitectura moderna, el palo más difícil de tocar patrimonialmente, y es evidente. ¿Por qué, no? Porque es una vivienda, bien sea del nivel social o económico de las personas que lo habiten, tiene un factor importante respecto a cómo se vive la vivienda moderna, que es con continuos cambios y alteraciones, cambios de cocina, nuevos electrodomésticos. ¿Quién no recuerda en casas burguesas pues la sala de recibir, que solo cuando había visitas muy selectas entraba ahí, ¿no? Es decir, era una pérdida absolutamente, era algo absolutamente incompatible con la vida moderna, ¿no? Y desaparecieron, salvo aquellas que se han conservado. Pues esto va pasando con todo, ¿no? Claro, si la dimensión, yo a esto le llamo hay una contradicción. La arquitectura moderna se definió en términos radicales para ser consumida, era industrializable, servía para resolver los problemas durante un tiempo, tenía un costo limitado y por lo tanto obsolescencia. Entonces, convertir lo obsolescente en permanente, elevado a la categoría, usaré la palabra, aunque ya no se usa en términos de teoría patrimonial, de monumento, ¿no? Es decir, hacer la Casa Bloc como monumento, ¿qué quiere decir? Pues evidentemente lo que quiere decir es que se debe destacar, y está destacada, está protegida, se ha actuado en ella eliminando los añadidos de la época franquista, que construyó un cuerpo que cerraba uno de las US, y por lo tanto está todo este proceso al que Iñaki también ha hecho referencia. Es una intervención, el proyecto de intervención es un proyecto patrimonialista. Ahí está el cuerpo, ahí abajo. Ahí se ve abajo, efectivamente ese se añadió cerrando una de las virtudes esenciales de este modelo, que es que hubiera un patio abierto hacia el exterior, ¿no? Y no un patio de manzana. Entonces, bueno, pues evidentemente la Casa Bloc es una pieza sustantiva, esencial dentro del panorama. Yo creo que no, Iñaki también lo ha dicho, no solo dentro de España, sino en general en Europa, qué sé yo, hay que irse a algunos modelos holandeses, por supuesto, a algunos ejemplos ingleses, al Narconfin de Moscú, en fin, cabe efectivamente ver que debe haber un panorama de obras que son susceptibles de ser ejemplificadas como patrimonio, es el término que se usa, mundial, es decir, que forman parte de nuestra identidad contemporánea, vivamos donde vivamos. Que eso es el sentido que la UNESCO incluyera hace ya mucho tiempo Brasilia en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Ya no unas viviendas que se transforman por ley de vida, sino toda una ciudad, solo que una ciudad extraordinariamente singular, ¿no? Entonces, esta reflexión que estoy haciendo es para que nos demos cuenta que la arquitectura moderna lo que ha exigido es una adaptación mental y una evolución de la doctrina y prácticas patrimoniales para integrar lo que significa esas aportaciones en el panorama de lo que el siglo XX debe dejar a quienes nos sucedan en este planeta, ¿no? Mientras, y es lo último que digo, me inspira la caseta otra idea, que es la idea de la arquitectura ya no que tenga una cierta tendencia obsolescente, sino aquella arquitectura que evidentemente es tan obsolescente, que está pensada como una arquitectura efímera. Y sin embargo, a veces estas arquitecturas efímeras
se convierten también en iconos históricos, en referentes, imágenes sobrevividas sobre su recuerdo fotográfico, fundamentalmente para la arquitectura moderna, eso es muy importante, y en un momento dado se puede llegar a estimular, como de hecho se ha hecho, su clonación, su reconstrucción. Pabellón de Mies van der Rohe en la exposición del 29 de Barcelona. Solo quedaba un trocito de un pilarcito del original, pero estaban todos los datos. Evidentemente ahí hay una sacralización ya dada en la memoria, y luego se toma una decisión de que eso se materialice y aparezca ante nosotros, convirtiéndose en algo permanente, una cosa que fue proyectada como efímera. Por fortuna, en la casita desmontable, su sencillez es tal que evidentemente lo que tiene de valor patrimonial es su memoria y su análisis, conocerlo, que es lo que también el tiempo contemporáneo nos ha permitido, que hoy día los testimonios de la memoria son mucho más amplios, ricos, cine, testimonios, fotos, vivencias de todo tipo, recuerdos, imágenes literarias. Lo oral, ¿no? lo puramente oral. Claro, o lo puramente oral. Y entonces también hay que integrar esto, no solo la materialidad de la pieza arquitectónica, es la manera de respetar su memoria como patrimonio. Hay muchas variantes en las que la arquitectura puede recibir bienes de otras artes o de otras maneras de recordar y de poner en valor, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo. Bueno, pues digamos que concluye la parte estrictamente de diálogo, que yo creo que tanto Víctor como Iñaki han respondido, por lo menos para quien actúa aquí como moderador, sobradamente con las expectativas. Bueno, pues dar las gracias a Iñaki y a Víctor por su presencia, a todos ustedes por la amabilidad de haber estado aquí, o incluso hasta con competencia desleal, entre comillas, futbolística, y la nuestra respecto al partido, como dice Víctor, y emplazarles a aquellos que lo deseen para las 2 próximas jornadas que nos quedan, el día de mañana sobre el Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, y el jueves, que ahí quiero recordarlo, aunque viene muy indicado, el jueves se adelantará media hora al comienzo de las jornadas, a las 7 de la tarde, con la intervención de Guillermo Vázquez Consuegra y de Enrique Sobejano. Así que hasta mañana o pasado mañana. Gracias. Muchas gracias.